El orden del día corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, así como de la Ley Orgánica y del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Padilla Estrada, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado Padilla. El barón de Montesquieu, en el espíritu de las leyes, señaló que todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares. La división y el equilibrio de poderes son esenciales para el funcionamiento de la democracia y del Estado de Derecho. Se trata de una herencia de la modernidad y de un ideal republicano donde los denominados pesos y contrapesos, los llamados check and balance, se expresan en atribuciones, prohibiciones e interrelaciones entre los poderes públicos. Una de estas interrelaciones entre poderes se da en materia de nombramientos de servidores públicos, sobre todo aquellos que necesitan de ser ratificados por un poder y propuestos por otro. La jurisprudencia 9 del 2006 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada Principio de División Funcional de Poderes, sus características, señala que el citado principio se desarrolla constitucionalmente mediante la atribución de competencias expresas conferidas a los órganos superiores del Estado. En ese sentido, el principio limita la actuación de las autoridades, lo que significa que todo aquello para lo que no están expresamente facultadas se encuentra prohibido y que solo pueden realizar los actos que el ordenamiento jurídico prevé y en particular sobre las bases que establece la Constitución. Por otra parte, este sistema competencial puede ser de diferentes formas, pues existen prohibiciones expresas que funcionan como excepciones o modalidades de ejercicio de otras competencias concedidas. Competencias o facultades de ejercicio potestativo, en donde el órgano del Estado puede decidir si ejerce o no la atribución conferida, y competencias o facultades de ejercicio obligatorio, en las que el órgano del Estado al que le fueron constitucionalmente conferidas está obligado a ejercerlas. Esta legislatura posee la facultad de nombrar a diversos servidores públicos, ya sea por mandato constitucional, legal o reglamentario. El artículo 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas le da atribución a este Poder Legislativo de designar al Auditor General del Estado. El artículo 87 de designar al Fiscal General de la entidad. El artículo 112 de designar al órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. El artículo 113 de designar a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. El artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas señala que es atribución de la legislatura designar al Fiscal General de Justicia del Estado y a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Y el artículo 177 dice que designar al titular del órgano interno de control. El Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, en su artículo 156, señala que es facultad del Pleno de esta legislatura nombrar y remover al secretario general y a los directores a propuesta de la Comisión de Régimen Interno. El artículo 162, que es atribución de nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El artículo 164, que es facultad nombrar a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. El artículo 173, que es atribución la de designar a los titulares de los órganos internos de control del Poder Legislativo y de los organismos constitucionales autónomos. El artículo 184,
que es facultad de designar al fiscal general de justicia del Estado, y el artículo 187, que es atribución de nombrar a los comisionados del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El artículo 188, que es facultad de designar a los integrantes del Consejo Consultivo del ISAI. El artículo 243, que es atribución la de nombrar al secretario general de la legislatura. El artículo 257, que es facultad la de nombrar a los directores de este Congreso. Sin embargo, hay que hacer notar el sinsentido cuantitativa y cualitativamente a la hora de definir los nombramientos de determinados funcionarios públicos por parte de esta legislatura. Por ejemplo, y sin el ánimo de demeritar la labor y las funciones de algunas instituciones, llama poderosamente la atención que para los casos de los nombramientos del fiscal general del Estado, del auditor superior del Estado, del comisionado del ISAI o de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, se considere que podrán ser nombrados con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la legislatura en la sesión ordinaria correspondiente. En cambio, para funcionarios internos de la legislatura, como lo serían su secretario general o los directores de procesos legislativos y asuntos jurídicos y el de apoyo parlamentario y de administración y finanzas, se pida el voto de las 2/3 partes de los miembros de la legislatura. Esto es una contradicción y un despropósito. Es como querer llenar con agua un cedazo, pues no hay razón objetiva para sostener este orden de cosas. Por la delicadeza y trascendencia de las funciones que desempeñan tanto el fiscal del Estado, el auditor superior de la entidad, los comisionados del ISAI o los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad, su nombramiento no debe ser laxo, flexible y al alcance del titular del Ejecutivo estatal ni de su bancada que lo respalde en el tiempo y circunstancias en esta soberanía. Por el contrario, estos nombramientos deberían ser más rígidos, lo que implica que un mayor número de legisladores y legisladoras tengan capacidad de decisión y de elección, lo que a su vez legitimaría más el nombramiento por escuchar y tomar en cuenta a la oposición. Ello alejaría a esta soberanía de la vieja y dañina práctica del mayoriteo y de la gandalle, y en cambio la acercaría más a los principios de idoneidad, de experiencia y de mérito, por mencionar algunos. ¿O qué acaso el gobernador o gobernador en turno y sus guardianes legislativos quieren auditores a modo, comisionados cordiales y magistrados amigables? Por eso el día de hoy someto a esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 71, el primer párrafo, las fracciones 1 y 3 del artículo 87, el segundo párrafo del artículo 112 y el primero, tercero y quinto párrafo del artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Se reforman los artículos 21, fracciones sexta, octava y 177, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, y se reforman los artículos 156, primer párrafo, 162, 164, 173, 184, 187, primer párrafo, 188, primer párrafo, 243 y 257 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. El objetivo fundamental de todas estas reformas es sencilla y clara. Para los nombramientos del fiscal del Estado, del auditor superior de la entidad, de los comisionados del ISAI o de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad, se requiera el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la legislatura, no como actualmente ocurre, que solo se pide el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes en la sesión. Asimismo,
Esta iniciativa también busca que para el nombramiento del secretario general o de los directores de procesos legislativos y asuntos jurídicos, de apoyo parlamentario, de administración y finanzas de este Poder Legislativo, sea suficiente con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes y no del voto de las 2/3 partes de los integrantes de la legislatura. En los artículos transitorios se señala que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el suplemento del periódico oficial del Estado de Zacatecas y que se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que se opongan al presente decreto. ¿Sería cuánto, diputada presidenta?